Vamos a echarnos el llamado Tirito Gómez Montt. ¿Te late, Flaky Guapo? Me late. A ver, el ex secretario de Gobernación, Gómez Montt, declara, esto es una declaración pues, que vale la pena tomar en cuenta. Yo fumé marihuana y pese a ello llegué a ser secretario de Gobernación, revela Fernando Gómez Montt. Unos de acuerdo, otros no. Yo diría, ¿será necesario hacer una declaración así? Sobre todo, decir, a pesar de, entonces llegué, porque allá hay como un a pesar de, o sea, fumé marihuana y pese a ello, y estás hablando de alguien que está a favor de la legalización de la marihuana. Ese pese a ello no me gusta. En una sociedad que es muy hipócrita, Fernanda. Mira, Sí. dice Fernando Gómez Montt, fumé marihuana. ¿Qué, abrimos la caja de Pandora? ¿La neta? Sí. ¿Cuántos políticos en este país habrán fumado marihuana o inhalado cocaína? Y fíjense que estoy diciéndolo en pasado, cuando en una de esas tendría que decirlo en presente. Que actualmente se metan lo que sea. ¿Cuántos? Sí, muchos. Sí, yo creo que sí. O sea, abrimos la discusión. Sí, entonces ya esta declaración pierde peso. O sea, Y se convierte al contrario en una declaración que, como me dice un amigo hoy en la mañana, pues mira, a lo mejor no es la mejor declaración, pero puso el tema en la mesa. O sea, yo lo que creo es que hemos vivido en una mentira durante mucho tiempo, como muchas mentiras que vivimos en este país, y que de pronto tenemos que ir derribando esas mentiras para que se dé una conversación y un debate mucho más amplio, y a partir de ahí decidir si ha habido políticos que vámonos a atener a lo que dice el señor Gómez Montt. Fumé marihuana, seguramente dirá que fumó una vez en su adolescencia y entonces ya no quiso y ¿no? Y entonces lo mismo podrán decir otros secretarios de Estado, exsecretarios de Estado, diputados y exdiputados, senadores y exsenadores, gobernadores y exgobernadores, y así nos podemos seguir. Y yo creo que aquí la discusión es qué tan útil eres en tus funciones a pesar o con tus adicciones. 1. Y 2, ¿qué tanto por no discutir las cosas abiertamente y con verdades se ha atorado este y otros temas en la agenda nacional? Y cuando digo este y otros temas, es el aborto, el matrimonio universal, la adopción universal, la eutanasia, entre algunos cuantos más. Y todo siempre se queda a la mitad porque las buenas conciencias, aquellas que te atraen votos, son las que dicen, no, ¿cómo es posible? ¿Quién va a pensar en los niños? Pues por principio de cuentas tendríamos que estar pensando nosotros a partir de la experiencia de estos políticos, que tendría que decir, sí lo hice, no me gustó y seguía adelante, pero sé que existe, sé que se fuma. O me encantó y por eso tampoco le seguí. Cualquiera de las dos. No, porque pues tampoco uno puede estar Cualquiera de las dos, pero si no lo dices, tiempo, ¿no? Si no lo dices y te quedas en el mundo de las ideas de forma hipócrita, porque hay quienes se pueden quedar en el mundo de las ideas y apoyar o denostar la legalización de las drogas, comenzando por la marihuana, a partir no de su experiencia, sino de las investigaciones. Pero si tú no le pones también y le añades ese argumento de yo también le quemé las patas al diablo, no, le estás faltando al público, al votante, a la comunidad, a la sociedad, al ciudadano. Creo que es quien hable así. Ahí se los dejo a los independientes, a los partidos, a los que al final van a llegar por una elección a una presidencia. El que hable así va a ganar. El que hable con esa verdad, el que hable va a lograr. Fíjense la demostración que está haciendo el trompudo ¿No crees? Donald Trump, pero tiene ahí un problema. Digo, entiendo que tiene muchos, no nada más uno, pero la forma de hacer las cosas lo está llevando a estar en el tintero. Como a Bernie Sanders, pero en cualquiera de las dos situaciones
una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que puedes lograr. O sea, nadie le ha preguntado a Trump, y es el gran problema dentro de la discusión política actual de la Unión Americana, en donde se quedan en la superficialidad. Entonces Trump dice, voy a hacer que México pague por el muro. Luego dice, a través de las remesas. No, pues es imposible. Así, literal, es imposible con las leyes norteamericanas. No te pueden confiscar tu dinero por las acciones que haga o no tu gobierno. O el gobierno de un país en donde tú no radicas. Punto número 1. 2. Es que voy a volver a ser grande los Estados Unidos. ¿Con qué equipo? O sea, faltan las preguntas claves para desnudar a Trump. Pero obviamente la pirotecnia con la cual habla, como el Sanders en su caso, los hacen muy atractivos, como el Bronco en su caso en México, o como Cloutier en su caso, o como Kumamoto en su caso, y muchos más independientes. El problema son los comos, y en los comos es en donde está donde hay que encontrar la cuadratura del círculo, que es prácticamente imposible cuando vives a partir de la demagogia. Y eso pasa con la discusión de la legalización de las drogas, que todo se queda en bonitas palabras, cuando tendría que ser un poco más profundo. Y tendríamos que entender que el problema, o por lo menos como ha sido la actuación hasta hoy, no solo del gobierno mexicano, sino a nivel mundial, la famosa guerra contra las drogas que comenzó Richard Nixon, ha sido inútil. Las drogas hoy existen y son consumidas por un amplio sector de la población, amplio sector que las consiguen de forma Población ilegal. mundial. Sí. Sí, mundial, ¿eh? No acotemos a México. No. Por eso dije guerra contra las drogas de Richard Nixon. Llámese marihuana, llámese metanfetaminas, llámese cocaína, llámese heroína, llámese lo que ustedes quieran. Y es algo que tiene mucho tiempo y que falta, por supuesto, no solo una regulación, sino una educación para entender cuáles son los efectos. Cosa que no se hace porque, y también hay que decirlo, a la mitad de todo esto hay corrupción. Las enormes cantidades de dinero que pasan por debajo y que sirven para financiar muchísimas cosas a partir del tráfico ilegal de estupefacientes, que pueden ser desde campañas políticas hasta guerras. ¿A dónde se va el dinero de la corrupción por el tráfico de drogas en los Estados Unidos? A los bolsillos ¿no? O a armas. Esa parte de investigación siempre se ha quedado a un lado, porque por supuesto que hay tráfico y hay corrupción de autoridades federales, estatales y locales en los Estados Unidos para que se dé ese tráfico de drogas. ¿Quién se queda con ese dinero? ¿El capo? ¿El kingpin? No solo él. Por supuesto que hay autoridades que se van mochando. Y dependiendo el sapo, es la pedrada. Miren, hoy va Enrique Peña Nieto igual, que va después de los sucesos de Iguala, de septiembre del 2014. Pero también hay que recordar que de Iguala sale una gran cantidad de goma de opio que hace la famosa, de Iguala y esa zona de Guerrero, que hace la heroína mexicana. Heroína que, por ejemplo, tuvo como víctima por muchos motivos a Philip Seymour Hoffman. Fue con la cual tuvo la sobredosis y murió hace también un par de años. ¿No tendríamos que comenzar a ver qué pasa cuando llega esa droga de la frontera del Río Grande hacia arriba? Ayudan a colocar la droga desde el camión que la lleva, o el avión, o el burro, o como quieran decir ustedes, hasta las calles de Chicago, de Nueva York, de Austin, de Los Ángeles, de San Francisco, de Seattle. Sí, porque eso no se conoce. ¿Por qué no hay una investigación en relación a eso? ¿O por qué si la hay no se ha dado a conocer? Es sorprendente, parece que la droga llega a partir de la frontera de Estados Unidos, con Estados Unidos, mágicamente a todos los lugares, no solamente de ese país, sino del mundo entero. Si a ti te ofrecen un churro en Ámsterdam, en China, en Estados Unidos o en México, ¿sabes que el 70% es proveniente del cártel del Azul? Eso es un foco rojo. A menos que estés en Washington o en Colorado, en donde ya hay otro tipo de ingreso y los impuestos están generándose de otra forma. A partir de que la discusión se abrió
de una manera, desde un enfoque distinto, enfoque que aún en México nos está costando mucho trabajo llegarle, porque además estamos en el campo de la marihuana medicinal. Por favor, hay un comediante norteamericano que se llama Bill Maher, que hace un par de semanas dijo, a ver, pues es que también nos estamos haciendo hipócritas aquí en California. Pues sí, se han cerrado también un montón de tiendas que vendían marihuana medicinal. ¿Pero por qué? Porque yo llegaba y decía, y así lo hago yo, tengo glaucoma en mi tercer ojo. Y con eso me daban mi churro de mota. A ver, vamos a una pausa. ¿Dije el azul? Ay, no, dije mal. El Chapo. Ay, Cártel del Chapo, perdón. Pausa, volvemos. Mi queridísimo Flaquiguapo, nos quedamos entonces en el entendido de que falta información sobre el tema de la marihuana y luego pasamos a otros tantos asuntos y decíamos quizá con este loco del trompudo que volvió a ganar hoy. Pero a ver, es normal que pase esto. A Sí. ver, Sí, pero a ver, como se llevan a cabo las elecciones en los Estados Unidos y como está hoy la triada, es obvio que va a ganar Trump. ¿Por qué? por el republicano. Porque tienes a su lado otros dos candidatos que son mediocres, son de hecho conscientemente malos en sus propuestas. Esto es muy importante, lo digo, conscientemente malos. Ted Cruz, que no se llama Ted, se llama Rafael. Es un hombre que no se dice Rafael porque tiene miedo que el votante conservador norteamericano le diga, no es gringo. Pues no, no es gringo, es un señor cuyo padre es cubano, es de Canadá y se naturalizó norteamericano. No tiene nada de malo eso, por supuesto que no. A excepción de lo que piensa Ted Cruz. Ted Cruz tiene unas posiciones muy cercanas, muy cercanas a las de Trump. Es un representante muy cercano a el Tea Party. ¿Cuál es el partido del té? El ala más reaccionaria de los republicanos. Contra todo. Contra homosexuales, contra latinos, contra negros, contra aborto, contra todo. Son lo más conservador de lo conservador. No aguantan a Barack Obama porque es negro. Solo Sí, por sí, eso. sí, son castrantes. O sea, porque es negro no lo aguantan. Y Marco Rubio es este hijo de inmigrantes cubanos que tiene posiciones también muy de derecha, muy reaccionarias, pero pues por lo menos trata de ser un poco más flexible y va a tener que moderar su discurso a partir de que comience la verdadera campaña. Hoy en día es más difícil que lo modere Cruz a que lo modere Rubio. Pero ante estos dos que tienes abajo, que no tienen carisma, que parecen robots, que tienen esta lejanía con la audiencia general, pues obviamente llega una aplanadora como Trump, que es polémico. Yo no quiero decir que sea carismático, porque de hecho no lo es. Híjole, Pero es denso, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé qué opinan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es carismático? A mí se me hace denso, me da... pero se ha no sé construido cómo- una imagen de autoridad. O sea, el caso de Trump tiene que ver cómo los medios en los últimos 30 años lo han convertido como un hombre muy exitoso. De hecho, un hombre que da receta de cómo ser exitoso a partir de la antipatía. Eso es muy importante. Pues que se vaya a dar conferencias, como dijo Barack Obama, pero de ahí a ser presidente, pues cuidado, es Pero un la foco bien gente, rojo. pero vuelvo al punto. Luego ya ves estos que crean los medios de comunicación y que llegan a la presidencia y no sirven para nada, no sirven ni para hablar. Pero volvemos al punto. Tienes ahí a Donald Trump, que no solo es una creación, porque no, es más allá del medio de comunicación, es una creación del mismo. Y la manera en la cual la gente lo ve como, si él se pudo crear, siendo o no siendo, como ustedes quieran, si él pudo crear ese imperio y tiene esa autoridad, ¿por qué no le damos el chance a alguien que no está en Washington? ¿Qué es esta historia en donde tendríamos que ponernos también sobre la mesa? En México, como en España, como en los Estados Unidos, hay un hartazgo de la clase política. Hartazgo. Entonces tú quieres un outsider. En España
es Podemos y Ciudadanos. En el caso de México son los candidatos independientes. Ahí está Jorge Castañeda, que dice, ahora sí quiero ser de nueva cuenta. Y ahí está Cloutier, y ahí está Pedro Ferriz, y ahí están el Bronco, y ahí están muchos más. Margarita Zavala. Y ahí está, también, ¿no? pero ese es el ejemplo. Zavala, yo creo que Margarita Zavala tiene de independiente lo que dio de Alfredo Húngaro. ¿Por qué? Porque tiene una estructura partidista atrás, Fernanda. O sea, Margarita Zavala, aunque en este momento diga, es que el PAN no me quiere, pues tiene todos los panistas atrás que votarían por ella en el dado caso que no fuera ella la candidata, y la estructura partidista que le ayudaría, siendo muy honestos, ¿no? Entonces, ahí... O sea, si el PAN ve que no tiene gallo, por decirlo así, al cabo va a apoyar a Margarita Zavala. ¿Cuáles son los gallos del PAN hoy en día? Son Gustavo Madero, que está rápidamente difuminándose, Ricardo Anaya, que está haciendo una campaña en medios de comunicación para que lo reconozcan como el presidente del PAN y en una de esas aventarse, Rafael Moreno Valle, que acaba como gobernador de Puebla en este año y que se ha cuidado, bueno, cuida hasta la marca de agua que toma, para ser candidato a la presidencia, y Margarita Zavala, que Margarita Zavala, hay que decirlo, representa a una corriente panista que está en colisión con la otra. El gran problema del PAN son las colisiones internas que existen en el partido, como puede suceder con el PRD, que pues ya no hay partido por esas colisiones. Se pegaron tanto durante tanto tiempo. Eso es cierto, lo platicábamos el otro día. En el sexenio de Felipe Calderón no se construyó ningún candidato, no se trabajó en eso. Hoy ves la foto del gabinete y dices, hijo, este puede ser, este puede ser, este puede ser y este puede ser. O sea, hay 4 que se está trabajando para que pinten como. Porque había uno. Pero en el había uno que era Juan Camilo. Sí, nunca habrían esperado que Juan Camilo muriera. Y ahí se pasmó la administración. Sí, queda claro. Ese es el problema. Entonces tenías a Cordero, que representaba a un sector, y tenías por el otro lado a Josefina, que representaba otro sector. Y vino la colisión de la cual el PAN aún no se recupera, como el PRD no se recupera. Dime qué candidato tiene el PRD. Mancera. Pero el problema de Mancera... ¿No era independiente? Pero pasa lo mismo. Entonces caemos en un círculo en donde parece que hoy los independientes tienen más credibilidad que los partidos. El tema es que el primer independiente, que fue el Bronco, pues también hay que ver cómo está trabajando. ¿Estamos? No, claro. Porque una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que llegas a hacer. Tipo Fox. Que es un ejemplo claro. Fox podría ser un Fox. candidato que tenía que entrar a un partido porque era imposible poder aspirar a nada si no eras parte de un partido. La gente ya se hartó que los partidos como tal no tengan esa presencia o esa respuesta hacia la gente, no solo en México. O sea, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, de hecho, Bernie Sanders no se vende como demócrata, se vende como senador independiente que jugaría por los demócratas. Y dice, yo estoy en contra de que los demócratas ayuden a Wall Street y que el dinero se esté repartiendo, etcétera, etcétera. Para cambiar el modelo económico no es cambiando nada más un presidente. Tendrías que cambiar a todo el Congreso. Y para cambiar el Congreso norteamericano es aún más difícil que cambiar el Congreso en México, que de por sí está en chino. Conclusión. Vamos con Pilar Mere y tomamos un poco de vino. Salud. ¿Por qué estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Aquí está Pilar, dice, ¿qué? Mejor déjenme hablarles de vino. Esto está enredadísimo, flaquihuapo. Es que es muy fácil. Sí. ¿Sabes qué es muy fácil? En el fondo es carencia de credibilidad, es carencia y es desesperación. Es entender que les podrán poner moñitos, zapatitos, podrán ser, pero al cabo hay muy poca gente capacitada. Mira, algo que le admiro a Barack Obama es que lo dijo. No está fácil, yo ya llevo 2, y no está ni tantito fácil estar aquí y tomar decisiones. No está fácil. Uno cree que llega preparado, pero en el fondo no estás ni tantito preparado. Te preparas en el camino. ¿En el camino de cuánto tiempo? ¿De 6 años? No, bueno.
empezarás a estar preparado por ahí del quinto cuando ya vas de salida. Y por desgracia en México, todos los factores, todos, dan un viraje de 180 grados en algún momento. Presidente Calderón, le pasó al presidente Fox, le pasó al presidente Zedillo, le pasó al presidente Salinas. Un giro. Todos en algún Inesperado. momento. Sí, totalmente. Qué buen tema ese, ¿eh? Emilio Valles Vidrio, por favor, apúntale, porque ¿cómo han terminado los últimos, qué les gustan? ¿10? ¿O es mucho? No, sí, los últimos 10 presidentes. Los últimos 10 presidentes, ¿cómo terminaron? ¿Y qué giro dio en el tema presidenciable en México? ¿Quién acabó estando y qué resultados, no? Porque parece que todos, si lo ponemos en un tema, todos fueron golpe de suerte, por decirlo así. O de mala suerte. O de mala suerte, pero un golpe al cabo, en donde vas tú, ahora, pues yo dije mucho, entré y no hice mucho. Bien, te doy un ejemplo Híjole, rapidísimo. qué gran tema. Salinas tenía una presidencia que parecía, podemos tener muchos bemoles, ejemplar hasta que dio el vuelco 1994. No pudo recuperarse nunca su credibilidad a partir de los sucesos del 94. Sí. Zedillo, al contrario, Recupera. su vuelco es al inicio de su sexenio. Y termina, por lo menos, con tanta credibilidad que ahora lo quieren hasta en la FIFA. Ay, adorado. Ay, sí se lo merece. Ha hecho muy bien. Y piénsalo, y lo mismo pasó con Fox, pasó con Calderón, con la crisis económica, pasó con el presidente Peña Nieto entre septiembre del 2014 y todo 2015. Hay momentos en donde ese viraje también es un foco rojo de cómo cambias las piezas. Si no cambias bien las piezas... El viraje brutal para Enrique Peña Nieto fue la Casa Blanca. O Ayotzinapa. Primero, queda claro, primerísimo Ayotzinapa. Pero digamos que el limón, el mazazo, esto sucede hacia afuera de el entorno del presidente. Y estará viendo, pues, a niveles de seguridad qué es lo que está pasando. No, le revienta en casa. Y con un cinismo tal que da a conocer cuánto gana una actriz y pone en jaque al resto el gremio actoral diciendo, tiene que salir Thalía a decir, no, pues si la consentida era yo no ganaba eso. Y eso es una forma de compensar el madrazo que les mete al gremio de los actores en México. Pero me voy un poco más allá. Creo que tal vez todo esto hubiera tenido otro tipo de cuestionamiento. Si no hubiera Ayotzinapa. No, también otra cosa. La crisis económica, la caída del precio del petróleo, no la esperaba nadie. Y si tú tienes un barril en 100 y ahora está en 24. Nos sentamos a analizar esto juntos algún día porque creo que vamos a aprender mucho.